Bien, ya estamos grabando la clase, chicos. Así que nos queda eso de. Bien. Les paso a comentar. Vamos a arrancar de Brida. Creo que Brida no habíamos llegado a notarlo, ¿verdad? 139, creo que no llegamos a notarlo. No, Bien, profe, anda la no. escritura. Genial, porque está muy chiquito acá. No van a ver nada así. 139. Brida. Bueno, yo le paso. Primero leemos lo que dice y le doy la explicación más casera. Dice así: dispositivo mecánico que se utiliza para aislar eléctricamente dos tramos continuos de cañería. Vamos a notar la definición. Dispositivo mecánico que se utiliza para aislar dos tramos contiguos o continuos de cañería. Bien, yo les voy a comentar algunas cosas. Esto lo pongo como nota. Notas, recuerdan que son cosas que no están en el reglamento, pero que quizás nos sirven como para entender un poquito. Primero, nota. La brida tiene la misma función que la cúpula aislante. La única diferencia, chicos, entre una y otra, ¿saben qué es? Es el diámetro. Y ahora les paso a comentar. Fabricantes, ¿sí?, que tienen distintas marcas, hasta un cierto diámetro, lo realizan llamándolo básicamente cúpula aislante, y a partir de un diámetro ya cambian lo que es brida, ¿sí? Pero la función es la misma. O sea que la única diferencia entre la cúpula aislante y la brida, aparte, chicos, ¿no? Aparte de su constitución física, ¿no? Es el diámetro. Perdón, es que la cúpula es de un diámetro menor que la brida, ¿sí? Única diferencia. A ver, avanzamos. Le estoy corrigiendo un poquito la ortografía para que quede un poquito mejor. Te Función. falta. Faltó la palabra función. La brida tiene la misma función que la cúpula aislante. Gracias. Bien. Sí, les cuento algo que para mí, bueno, acá se nombra, pero no es tan evidente. Si vos tenés un mismo material y dos secciones de cañería del mismo material, no se requiere ni cupla ni brida. Esto lo ponemos como nota, ¿sí? Esto no lo tienen que saber como conocimiento y cultura general, pero no se lo van a preguntar en el final. Pero lo agregamos para que sepan, ¿sí? Gracias. Bien. La única función de la brida o cupla es cuando tenemos dos tramos de cañería bajo tierra y de distintas aleaciones ferrosas. ¿Sí? Chicos, lo más fácil que se hace de esto para traer de ejemplo, justamente saben qué es el hierro negro con cobertura de epoxi, que es el material reglamentario, y por ejemplo los viejos caños galvanizados que se usaban antiguamente. Vamos a poner un ejemplo para que lo tengan en cabeza nomás. Ejemplo,
instalaciones antiguas que usaban caño galvanizado y se extienden a hierro negro con cobertura epoxi. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, chicos? Si de repente nosotros tenemos dos tramos de cañería del mismo material, ¿saben qué? Allí no requerimos ni cupla aislante ni tampoco brida. Una cupla normal es suficiente. ¿Sí? Uf, mire, a ver, yo acá está un compañero que tenemos, que es Pablito. Pablito Romero es compañero de la carrera de electricidad matriculado. Y ayer estábamos hablando de algo parecido nosotros. ¿Saben de qué hablábamos? De las corrientes telúricas. ¿Sí? Que las corrientes telúricas, chicos, para que tengan una idea, es una diferencia de potencial que ocurre cuando vos tenés dos metales ferrosos, ¿sí? A una distancia donde se ve el efecto cuando es menor a 20 metros. ¿Sí? Les cuento esto nada más, es medio teórico, pero en este sentido es parecido lo que pasa con gas con lo que pasa con electricidad. Miren, permiso, ¿eh? Ahora les pongo de nuevo la pantalla, se los quiero explicar. Van a ver cómo se relaciona, en este caso, la puesta a tierra eléctrica con este pedacito que estamos estudiando. Que todo es lo mismo. Todo es instalación. Miren, por ejemplo, lo que nosotros comentábamos ayer es en puesta a tierra, las iniciales son las primeras letras de la palabra, ¿sí? Puesta a tierra para que lo tengan en cabeza, es un acrónimo. Van a encontrar muchos libros técnicos que lo van a escribir de esta manera. Nosotros comentábamos lo siguiente, miren, que nosotros tenemos, por ejemplo, un pilar, y en el pilar vas a tener cercano la jabalina. ¿Sí? Pregunto, chicos, ¿alguien no sabe lo que es la jabalina? Algunos de los que tenemos acá, Lucianito, Dieguito, Julio, o todos saben lo que es una jabalina. Abran los micrófonos, no lo hablamos, ¿eh? No le pregunto después a Pablo y a Gustavo porque sé que seguro lo saben. Sí, tengo noción, sé que lo que es. ¿Todos tienen noción más o menos? Bien, bien, bienvenido. Entonces, mire, una jabalina básicamente sí, es una especie de águila, ¿sí? De baja resistencia. Y cuando hay una descarga a tierra y un artefacto por medio de un cable, llega allí esa corriente. Eso es una jabalina. Entonces, ¿qué pasa? Les cuento una tontería. Ayer, cuando hablamos de la medición en el curso de electricidad, no te asustes, que estamos hablando un poquito porque se relaciona, ¿eh? Porque, como digo, si me equivoqué de carrera. ¿Sí? Hablamos de que de repente, con estos cargadores, la distancia que tenés que tener entre ánodo principal y ánodo secundario en la medición. Pablito Romero, ¿te acordás? ¿No tenés micrófono? Bueno, me parece que Pablo no tiene micrófono, no lo vamos a molestar. Bueno, la distancia mínima que tenés que tener es de 20 metros. ¿Sí? De acá a acá tenés que tener 20 metros. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué pasa? En esta hay acciones distintas en lo que es la puesta a tierra principal y la puesta a tierra secundaria. Y acá en la Tierra existe algo que se llama corrientes telúricas. Esto suena medio mentira, ¿no? Medio místico, pero chicos, es verdad. La Tierra viva, la Tierra física, está viva. ¿Sí? Es un ser vivo, es algo increíble. Entonces el tema de tener esta distancia de 20 metros es como vos acá tenés un conductor que está favorito, que tenés material conductor, y esto también para que las corrientes no interfieran entre sí.
Ahora bien, 20 metros de distancia. Ahora volvemos acá, a Gata. Cuando hablamos de Gata, vamos a la ¿sí? Esto es lo mismo. Este vamos a decir que es el nivel de terreno nacional. Para que lo puedan entender los chicos, le decimos a un país algo terminando en tierra, ¿sí? En este terreno natural vas a tener una cañería de gas y ponele, vamos a dar sentido. Si esto es, esta cañería, como dijimos, es de vamos a ponerle uno, ¿no? Tenemos acá, y acá ponemos que uno es galvanizado. El galvanizado, no sé si alguno de ustedes es gasista de la vieja ola, es un material que se usaba mucho antes. Y por ejemplo, en la actualidad saben que nosotros por reglamentación nos hablan de, vamos a poner otro material 2, que es el hierro negro. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés este material galvanizado con respecto al 2, que es el hierro negro, bajo tierra tenés estas corrientes telúricas. Y las corrientes telúricas, como vos tenés dos materiales distintos, estos materiales saben que crean el concepto de fuerzas de potenciales, porque uno resiste más que el otro a la circulación de esta pequeña corriente. Y cuando tenés esa variante, ¿saben qué crea, chicos? Tensión eléctrica. Ojo, crea tensión eléctrica, voy acá arriba, pero para que no se asusten, ¿eh? En bajo voltaje. O sea, no va a ser 220 volts ni ahí, ¿se entiende? Capaz que 0,1 volt, 0,2, poquito, pero existe. No nos conviene, donde nosotros tenemos por un lado gas, y tenemos tensión eléctrica, tenemos posibilidades de que si hay una pérdida, ocurra con una chispa de por medio una pequeña explosión. Entonces, para que eso no pase, ¿sí? Para que no tengas circulación de corriente por tener dos materiales ferrosos distintos, lo que nosotros agregamos, ¿qué es? Agregamos directamente lo que se denomina. A ver, ¿se ve? ¿Me ven, chicos, no? Sí, ¿Me ven? no, ahí no. No me veía, me tenía que avisar. Estaba anclado el compañero. Por Dieguito lo pusimos en primer canal. Quedó fijo, quedó de castigo. Disculpen, recién me di cuenta. ¿Sí? Entonces tenés este material ferroso, número uno, que como ejemplo, venimos acá y decimos que es galvanizado. Este material 2, que puede ser hierro negro, y para que la corriente de uno no vaya hacia el otro, ponemos algo de por medio. ¿Qué tenemos que poner? Algo que aísle. Y lo que aísle depende del diámetro de esta cañería, por definición va a ser de una marca, cúpula aislante, o si no, ¿qué estamos hablando? A ver, que se acuerde. Vida. No. A ver, vida. ¿Sí? Bien. Esto va a ser entonces. ¿Sí? O una cúpula aislante, le ponemos tres. Cúpula aislante o brilla. Pero pregunto, a ver si prestaron atención. Este material 1 y este material 2, ¿es el mismo material o son distintos? Distintos. Bien, y vuelvo a preguntar sobre lo que contestaron bien, ¿eh? ¿Qué pasaría si el material fuera el mismo? Si, por ejemplo, esto fuera galvanizado y este galvanizado también, o hierro negro con hierro negro. ¿Le quiero tener acá obligatoriamente algo que lo dice? No, no, porque es el mismo material. ¿Y qué pasa con el mismo material?
no produce en este caso la corriente esa que me decías vos. Muy bien, no produce la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que crea para nosotros la posibilidad de que teniendo gas, ¿sí? Y tengo algo que puede generar chispita, prenda fuego. Excelente. ¿Esto lo entendieron? Sí, perfecto. La brida aislante, que es la definición que estamos estudiando, es de por sí, como dice la palabra, un dispositivo que vos interponés entre dos tramos de cañería. Eso es lo que dice la definición. Pero yo le digo la verdad, esa definición es, como decían los italianos, sí, sí. ¿Por qué? Porque en realidad la brida solamente es necesaria como aislante cuando vos tenés dos materiales distintos. ¿Sí? Recuerden, la Tierra tiene lo que se denomina corriente telúrica. Abajo de la Tierra tenés corriente. ¿Qué pasa? Vos tenés acá un material ferroso, ese material ferroso va a ser naturalmente conductor. Sabemos que el aislado está protegido, ojo, ya lo sabemos, pero donde un poquitito pierde esa aislación, porque no sé, un caño de hierro negro empieza y se te rompe un poco, se te melló, ahí ya perdió la aislación. Y por ahí puede circular corriente. Si vos tenés dos materiales, como dijimos en el caso del galvanizado de hierro negro, por allí, al ser dos materiales distintos, como dijo el compañero, se crea esa diferencia de potencial que crea una pequeña tensión. Muy bien. Por eso, preventivamente, siempre que te dice el reglamento, que vos lo tenés que aislar. Nosotros cuando le hacemos esa doble mano que te dice de hierro, perdón, al hierro negro con cobertura epoxida, que es la dos manos de epoxi, son dos cosas que ganás. Primero es una protección anticorrosiva. Lo que hace ese epoxi, esa pinturita amarilla, que vos formás mezclando dos materiales, es aislarla de la posible corrosión, porque acá abajo tenés humedad. La tierra es como más en la Argentina, es una bendición nuestro terreno. Y en segundo lugar, para las posibilidades que también, justamente, no esté directamente tocando la humedad de la tierra al material, sino al aislante. De por medio interpones algo que aísle, que depende del diámetro. Si el diámetro es pequeño, se llama cúpula aislante, y si el diámetro es más grande, el fabricante te dice, no, mirá, se llama brida, pero la brida y la cúpula tienen la misma función: aislar dieléctricamente dos tramos de cañería. Escuchen esto, le agrego otra palabra. Aislación dieléctrica. Bien, la palabra di es referencia. A2, dieléctrica. Bueno, la primera corriente más común que podemos tener es esta, la corriente telúrica. ¿Sí? Y la segunda corriente, lo que puede pasar es que si por error, porque debería ser un error, en vez de hacer una puesta a tierra como hicimos acá con jabalina, tenemos un electricista, ¿sí? Y la puesta a tierra te la manda acá, al caño. Eso se ha visto, se ve, es bastante común. Entonces, ¿qué pasa? Vas a mandar tensión directamente en un lugar donde tenés gas y termina siendo peligroso. ¿Sí? Vamos acá, chicos. Entonces, la aislación que hace la brida o la cúpula, ¿cómo es? Dieléctrica. Prevé dos tipos de corrientes. Una, que son las corrientes galvánicas, que son estas corrientes telúricas ocasionadas por la diferencia de potenciales cuando vos tenés dos materiales bajo tierra. Y la otra es que si tenés un colega electricista, que en vez de meter una jabalina para hacer la descarga, el tipo agarra de un caño de gas, ¡buc! Y te lo tira ahí. Una corriente eléctrica, la otra galvánica, son dos. Aislación
dieléctrica de dos partes. ¿Cómo va a estar el grupo? Me van diciendo. Abren los micrófonos y si se me entendió. Perdón que me expliqué un poquito de más, pero bueno, me gusta explicar lo poquito que sé, pero entero. Quiero saber si se me entendió más o menos. Sí, se entendió. Perfecto. Sí, el resto, bien, Julio. Yo me ingresé hoy recién. Me ingresé al grupo hoy, digamos. Bien, bienvenido, Julio, bienvenido, bienvenido. Bien. Si ustedes me dan permiso, todo esto que recién acabamos de explicar, lo vamos a anotar. Pero fíjense, eso se llama nota. La nota porque el reglamento lo que te dice es que la cúpula o la brida lo que hace es saltar eléctricamente dos caños de cañería. No te habla ni de lo galvánico, no te habla de lo eléctrico. Sí, entonces le ponemos notas para que ustedes sepan que lo principal que tienen que saber y lo otro queda en concepto y una pequeña cultura general, ¿sí? Pero lo anotamos todo porque yo quiero que lo sepan todo. Todo lo que podamos agregar, bienvenido sea. ¿Sí? Bien. Entonces, copio un poquito, ¿eh? En la práctica, la aislación que realiza la brida y la cúpula aislante se denomina, lo escribo a propósito en mayúscula, dieléctrica. El prefijo di hace referencia a dos. Voy a dejar que copien y lo agrego, para que no se me vaya la hoja. Qué loco, la palabra cupla no lo tiene el Word puesto en el corrector. Mirá vos. Culpa, copla, dupla, supla, igualá. Bien. Bueno, tiene. Le falta, ¿viste? Lo tenemos que agregar. Se puede personalizar. ¿Puedo avanzar un poquito con el texto, chicos? ¿Me dan permiso? Sí. El prefijo di hace referencia a la palabra dos. ¿Qué significa? Aísla dos tipos de corriente. La corriente convencional, que es aquella que puede existir por mala praxis de parte de un electricista. Sepan que es así, chicos, de verdad. Muchas veces mandan la puesta a tierra al cable de gas. Cuando el electricista le da, cuando le da la medición de la puesta a tierra, si tiene que enterrar a la madre para que le dé menos de 5 ohms, lo va a hacer. Les juro por Dios. Porque se sufre mucho con ello. Asociar sería asociar la puesta a tierra de una instalación a un caño de gas. Eso no se hace, por si acaso. A ver si piensan qué es lo que tienen que hacer. Eso no se hace. ¿Sí? Está prohibido. Y en realidad les cuento una cosa, chicos. Esto está prohibido por dos reglamentos. Vos estudiás el reglamento de electricidad y el reglamento de gas, y ambos te dicen que no tenés manera de mezclarlo, como que son dos cosas distintas, que no pueden estar asociadas. Es más, miren, hasta si vos tenés que cruzar un caño de gas con un caño que lleva un conductor eléctrico, ¿sabes qué te dice? Que lo aísles, que le metas un pedazo de polipropileno o polietileno, un caño de agua, a media caña.
O sea, lo podés cruzar, pero aislándolo. Y no va a haber alguno de nosotros que le tire la puesta a tierra ahí. ¿Sí? Bien. Y la corriente galvánica o telúrica que se genera por la circulación de gas en cañería bajo tierra con dos materiales ferrosos distintos. Voy a aprovechar que Gustavito te voy a hacer trabajar, ¿eh? Ya te saco de la cancha, me está precalentando, que ya empezamos a hablar un poco. ¿Llegaste a copiar? ¿Me voy más arriba? Decime dónde, porque ya bajé y... Ahí aquí. No, para que vayamos acreditados. Está, tranquilo. Pero dejá, no sé, media carilla y decime de dónde comenzaste a copiar para que te deje, así te nivelas. ¿Estás haciendo esto? Bien. Bueno, te dejo tranqui acá. Chicos, voy a aprovechar porque Gustavo, el compañero, tiene mucha experiencia trabajando, es un profesional, es un halago que esté acá con alumnos con nosotros, que comparta la clase, y aparte porque se da una característica. Ustedes saben que en general la mayoría de las prestatarias hacen modificaciones en lo que es la reglamentación, la adaptan municipalmente. Y la verdad, de la zona donde trabaja el compañero, es la que más yo vi, por lo menos de todos los que hablé, que más a rajatabla mantienen la reglamentación sin modificación. Y la pregunta, Gustavo, que yo te voy a hacer a vos, ¿sí? Si nos haces el favor de compartirnos, es preguntarte si en la zona de trabajo, eh, si ponen cúpula aislante entre la llave de paso 4 bar y el regulador, como dice el reglamento. Esa es una pregunta que tengo para hacerte. Con conexiones de hierro negro te pregunto, ¿eh? No exigen Bueno, eso. en una, ¿viste? En una ¿Eh? persona que lo tiene que agarrar. No exigen Bien, eso. bien. No. No te exigen cúpula aislante. No exigen, no. Bien, dale. Genial. Ahora les voy a agregar esto. Copia tranquilo y examen, ¿eh? Chicos, mientras tanto, ¿alguna pregunta, algo para agregar, para consultar de su Los propia servicios, experiencia? en los servicios, por lo menos en la empresa Gas Natural, a los servicios antiguos que sí eran de hierro, epoxi, exigían Bien, la cupla aislante. Pero como después fueron bien. cambiando las cañerías de infusión, Muy la bien. llave va directo, sin, arriba de la llave ya no va más la cupla. Bien. Contanos, Julio, ¿vos trabajás de Sí, gasista acá? laburé mucho tiempo de gasista, ahora no me estoy dedicando a la parte de gas, mi viejo siempre fue gasista en la vida, así que yo nunca tuve la matrícula, pero siempre esa parte mi viejo se encargó de hacer todo el tema de los trámites y todo. Pero bueno, antiguamente los servicios, por ejemplo, lo hacía el gasista, cosa que hoy por hoy ya no. Te lo cobra la empresa y ellos tienen tercerizado. Pero bueno, a lo que iba de la aislante de eléctrica, sí la ponían por el tema de que por las corrientes galvánicas y se picaban. El tema del servicio de 4 bar, que era peligroso, entonces. Después había sacado Bien. una conexión de plástico que perdía una banda y bueno, después con el tema fusión se fue corrigiendo. Bien. Y ahora eso es lo que nosotros tenemos que agregar, porque recuerden, chicos, en el final lo que te toman es la reglamentación clásica, la reglamentación antigua, el viejo NAV. Y el viejo NAV justamente te dice eso, te dice que entre la llave de 4 bar y el regulador, obligatoriamente tenés que tener siempre una cúpula aislante. Y yo le voy a agregar esto, porque entonces fíjense, ustedes, si esta fue la pregunta de examen,
Es una pregunta doble. La pregunta sería, recuerden que vendimos el NAC clásico, por favor, más allá de lo que pase en un municipio y otro. Si yo les preguntara cuáles son los dos lugares donde tenemos que agregar una cúpula aislante, la respuesta ¿cuál sería? Serían dos lugares. La primera, si tengo cañerías de bajo diámetro pequeño, de distintos materiales bajo tierra, ¿para qué? Para aislar las corrientes telúricas. Y el segundo lugar, que por más que ya no se suele usar, pero sí aparece en el NAC, que tenemos que agregar, es lo que dijo recién el compañero Julio. Sería la cúpula aislante entre la llave 4 bar y el regulador. Esta era una pregunta que siempre se hacía y yo preventivamente lo vamos a anotar, esta relación. ¿Hasta ahí copiaste más o menos? Bien, avanzamos un poco. Entonces, nota. Recuerden que notas son comentarios que nos salimos del reglamento para tener un poquito de cultura general. Los dos lugares donde el NAC clásico nos exige tener cúpula aislante son A, entre la llave de paso 4 bar y el regulador, y B, el caso de dos cañerías bajo tierra de distinta aleación ferrosa por los cuales circula gas. Esto es importante. Subo, sí, subo un poquito, no pasa nada. Ahí va. Dale, dale. Bien, bajo un poquito más, así terminan de copiar. Chicos, ahora vamos a hablar, salud, vamos a hablar de una cosa que es muy básica, pero que siempre en la cultura general, en la mente de la gente, suele crear un poquito de problema a la interpretación. Les hago una pregunta. La palabra caloría en sí, ¿de qué palabra viene? Caloría. De calor. Sencillo. ¿Sí? Entonces, lo que yo les quiero comentar es que la palabra caloría, ¿saben a qué hace referencia? A una unidad con la cual medimos el calor. Eso es una caloría. Entonces, vieron que de repente vos te comprás un artefacto de gas, una estufa, que podés comprar un calentador de agua por acumulación, un calentador de agua instantáneo, y cuando lo compras, ¿qué dato te da el vendedor? Te habla de kilocalorías, mirá, es una cocina de tantas calorías, una estufa de tantas calorías, ¿sí? Pero a la vez es muy importante porque nosotros, chicos, tenemos que diferenciar unidad de calor de cantidad de gas. ¿Sí? La prestataria, ¿qué nos vende? No, la prestataria, ¿qué nos vende? Gas, no nos vende calor. La prestataria nos vende gas con el cual nosotros podemos generar
como dice el reglamento, por medio de la combustión, o luz, o calor, otra forma de energía. Pero los artefactos que utilizan combustible gaseoso sí son los que a ese gas que utilizan en la combustión lo pueden transformar en calor, ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea? Ustedes van a notar que en la parte técnica, cuando hagan las presentaciones, nosotros siempre tenemos que transformar las calorías de un artefacto en la cantidad de gas que usa. Hay una conversión. Y ahora vamos a empezar a hablar, si podemos, despacito de eso. ¿Sí? Avísame cuando termine. Bien, yo mientras tanto les paso a hablar del otro punto, que va a ser el 1-3-10. 1-3-10. A ver, vamos a ponerlo acá. 1-3-10, que se denomina caloría. Y les leo, observen esto. Denominada también kilocaloría, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de masa de agua, 1 litro de agua. Kilogramo de masa de agua es 1 litro, le digo para que lo sepan, ¿sí? De 14,5 grados centígrados hasta 15,5 grados centígrados. Acá para mí estaría bueno, cosa que no encuentro, que sería a una presión. Bueno, no habla de la presión sería importante, pero bueno, no importa. Vamos a anotarlo ahí, ¿sí? Agregamos. Entonces, también se denomina kilocaloría. Ya lo conocen por nombre y por apodo. Apa. Kilocaloría. Y dice así, es la cantidad de calor por la cual elevamos la temperatura del agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Les cuento un detalle. Si querés subir de 15,5 a 16,5 o de 13,5 a 14,5, justo, no es una caloría. Cambia un poco. Por eso te dice, es la cantidad de calor necesaria para subir de 14,5 a 15,5. ¿Sí? Si vos querés subir de 12 a 13, 16 a 17, el número es un poquito variable. Justo ahí es una caloría. ¿Sí? Cambia según el número. Bien.
Voy a anotar esto. Notas. Recuerden que notas es complemento. No debemos confundir, no debemos confundir cantidad de calor, o sea, kilocalorías, con cantidad de gas. Las prestatarias nos dan el servicio de distribución del gas con el cual se genera este calor en los artefactos que utilizamos. Bien, veremos luego que existe una conversión de unidad de calor, o sea, kilocalorías, a cantidad de gas, metros cúbicos de gas, usando el denominado poder calorífico del gas. ¿Sí? Pero eso será para después. Ya llegamos, vamos a ir llegando. Chicos, ¿cómo van hasta acá? ¿Más o Bien. menos se van entendiendo? Eso de poder calorífico todavía no lo estoy dando, simplemente lo menciono, quédense tranquilos, ¿sí? Que se relaciona. Y dentro de pocas clases lo van a entender. Ahora solamente ponemos como una entrada para que quede dando vuelta en la cabeza. ¿Está? Bien. Ahora pasamos al punto siguiente. Dice así. Uno, 3, 11. Cámara de combustión
de un artefacto. Bien, miren qué bueno, dice así la definición muy clara, dice, es el lugar donde se realiza la combustión. ¿Y por qué está bueno? Cópienlo y ahora vamos a hacer un croquis y van a ver cómo van a entender el toque. Esta definición está muy buena, es muy sencilla. Yo voy a, chicos, por si acaso, el croquis que estaba acá en la pizarra, ¿lo llegaron a copiar o quieren que les deje un minutito para verificar? Porque no sé si llegaron todos a copiar, porque capaz que se arregla la imagen y no se llegó a ver. Les pregunto, ¿lo puedo borrar o alguno necesita copiarlo? Si acaso. ¿Lo borramos? ¿Sin problema? Dieguito, Julio, Luz, Pablito, ¿le damos más a lo borramos? Sí, ahí lo saco una foto y lo puedo borrar. ¿Me aguanta un segundo? Dale, sí, 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 cómo no. Tranquilo. Pará, ¿querés sacarle una foto? ¿Te animás? Pero para el grupo. Mira, acá tenemos un compañero que está presencial que va a hacer lo mismo. Vamos a probar, ¿viste? Si, si le saca el foto, ¿tenés celular encendido? Si Sí, lo mandalo pueden porque pasar yo lo puedo. mejor porque no, no lo puedo ver bien del celular. Quédate tranquilo, Julito, lo solucionamos ahora. Gracias. Pará que me corro así no te molesta. ¿Está? Bien. No, igual quédate tranquilo porque hay muchos invitados del grupo, ¿viste? Por eso. Pero al caso. Chicos, corramos esto un poquito más. A ver. Bien. Combustión. Combustible más comburente. Perdón que no entra acá, voy a ponerle más, por otra parte, más chispa o fuego de excitación. Bien, relativo, lo que les anoto, Ahora les voy a explicar por qué. Relativo, pero más o menos de base, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿saben qué tenemos? Tenemos, yo voy a poner lo que dice la definición, desprendimiento de H2O, o sea, de agua, más monóxido más dióxido de carbono. ¿Sí? O sea que combustible más comburente, y digamos para dar una definición fácil, ¿sí? Más chispa o fuego de excitación, nos va a dar como resultado desprendimiento de H2O
Pero ojo, es agua, pero el agua tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Lo que se genera, ese desprendimiento, es vapor de agua. ¿Sabes? O sea, no es que prendemos fuego y sale chorrada de agua. Es agua en otro estado, gaseoso. Más CO2, que es, yo voy a poner acá la traducción, el nombre: dióxido de carbono. Ahora me fijo si se ve o no se ve. ¿Y esto qué es? Monóxido. Bien. A ver. ¿Van hasta ahí? La pregunta es, si yo le dibujo algo muy sencillo para entender, como puede ser una hornalla de una cocina, ¿sí? Acá tengo el inyector de gas. Acá tengo entrada de aire primario. Y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué lugar nosotros vemos que tenemos el fenómeno de la combustión, donde se mezcla el combustible, el comburente y tengo una chispa? Acá. ¿Están de acuerdo? Por eso le decía. A ver, tenemos un compañero que se suma, Gonzalo, muy bienvenido. Por eso le decía yo hace un rato. La definición la explica muy bien. Les leo nuevamente, ¿eh? Les leo nuevamente. Cámara de combustión. Parte del artefacto donde se efectúa la combustión. Y la combustión, o sea, el lugar donde vos tenés el combustible, que es el gas, más el comburente, que es el oxígeno, ¿sí? Sumado con una chispa, es acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, en el caso de la cocina es lo más sencillo, esto que es la cámara de combustión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Si lo quieren copiar, le va a servir mucho. Seba, ¿cómo estás? Recién me di cuenta que estás. Hola, Hola. ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, bien, todo muy bien. Gracias por Le sumarte, hago- Seba. bueno, le hago una consulta, profe. Sí, ¿Existe una entrada de aire secundaria? Porque si hace mención que hay una primaria, muy bien. Sí, entonces, sí. No es entrada de aire secundario, sino que vos tenés el aire primario y el aire secundario. El aire primario es aquel que se mezcla con el gas en la cámara de mezcla. Entonces, ¿qué pasa, Seba? Acá tenés el inyector de gas. El gas entra con presión y en su entrada arrastra aire. Ese aire que se mezcla acá en la cámara de mezcla se llama aire primario. Y muy bien estás diciendo vos que como hay uno que se llama aire primario, decís, che, tiene que haber uno que se llame secundario, sí. Ese aire secundario es el que rodea a la llama de la combustión. ¿Sí? Y ahora le voy a decir una cosa muy fina, pero que la verdad, cuando nosotros los instructores explicábamos esto de combustión, combustible, comburente, más chispa o fuego, es mentiroso. Pero le voy a explicar por qué. Copien los.
Bien. Tengo mucho para hablar de esto, chicos, mucho. Qué raro, ¿no? Que tengo mucho. Primero, ¿se dan cuenta de esto? ¿Qué estoy diciendo? Que siempre, pero siempre, cuando tenés combustión, ¿qué tenés acá? Monóxido y dióxido de carbono. ¿Prestaron atención a eso? Chicos, estoy diciendo, escuchen bien, que siempre que tenemos combustión, tenemos monóxido de carbono. Lo que no le dije es una cosa. Baja cantidad. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si la cantidad del monóxido de carbono sería elevada, constantemente estaríamos en la posibilidad de estar respirando un gas que es venenoso, que nos puede matar. Pero sepan algo, esto es importante. Ustedes tienen un fenómeno de combustión, ponele, prendés un cerillo, un fósforo. Bueno, ahí también estás teniendo monóxido de carbono. Pero ¿qué pasa? En baja escala. ¿Sí? Pero esto es importante. Recuerden, siempre, pero siempre, pero siempre que vos tenés combustión, tenés monóxido de carbono. Y dióxido de carbono, que fíjense, vamos a escribir la palabra. Dejamos más fácil, así no escribo nada, escribo agua. Bien. Ojo, ¿eh? Mono no es el profesor. ¿Qué significa mono? Uno. Un óxido. Vos venís acá, te mirás al átomo de oxígeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tiene el monóxido? Un óxido, monóxido de carbono. Y la diferencia, perdón lo básico, le pido disculpas a los que esto ya lo saben, pero bueno, hay que explicarlo así para que se entienda bruto. Y justamente al lado tenemos el otro, el dióxido de carbono, que como dice la palabra, tiene 2 átomos de oxígeno. Me voy un poquito, espero que no se enojen, por favor, y les voy a contar algo. ¿Sí? Cuando yo hablo de CO2 o de CO entero, se llaman moléculas. Molécula de monóxido de carbono, molécula de dióxido de carbono. Y las moléculas internamente están compuestas por átomos. ¿Sí? Un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, muy por arriba les digo, ¿sí? Los átomos tienen bracitos que se llaman valencias. Las valencias le dan la posibilidad de unirse con otros átomos y cuando los átomos se unen de manera ordenada, crean moléculas. ¿Sí? Y les voy a contar algo muy rápido. Fíjense. Lo voy a pensar. Pero yo creo, perdón, si alguno lo sabe y me equivoco, me puede corregir, ¿sí? Pero si yo no recuerdo mal, el carbono tiene 4 brazos, 4 valencias. ¿Sí? Y el oxígeno tiene 2 valencias. Entonces, en el dióxido de carbono agarra 2 bracitos del carbono, 2 bracitos del oxígeno, y como queda libre 2 bracitos más, toma de este lado. Escuchen lo que les estoy diciendo. Si el carbono tiene 4 brazos, 4 valencias, y vos estás usando 2 valencias para un átomo de oxígeno y 2 otras valencias para otro átomo de oxígeno,
Es como que si yo tengo dos manos y agarro dos personas, ya estoy ocupado. ¿Eso lo entienden? Dieguito, Julio, Pablito, Seba, Lu, ¿lo entienden? Ahora bien, ¿saben qué es la peligrosidad? Es, de nuevo, este carbono, al igual que este, ¿cuántos brazos tiene? ¿Cuántos brazos dibujamos acá? Mirá bien, cuatro. O sea, tengo un carbono que tiene 4 brazos. ¿Y el oxígeno cuántos brazos tenía? Dos. Bien. Entonces, 2 brazos del carbono, 2 valencias están ocupadas con este oxígeno. ¿Y este cómo queda? Libre. Chicos, cuando nosotros respiramos monóxido de carbono, como tiene 2 valencias libres, empieza a circular por el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? Se asocia al oxígeno de la sangre. Y cuando se asocia al oxígeno de la sangre, no se puede exhalar porque lo agarró. Y al agarrarlo, es ahí donde el monóxido de carbono es tóxico, venenoso y letal. Porque ¿qué sucede? Este de acá, que tengo el carbono con 2 oxígenos, hace que el carbono esté estable. Tiene 4 brazos, agarra 2 bracitos de cada molécula de oxígeno. Acá tenés otra cosa. Tenés monóxido de carbono, el carbono tiene 4 brazos, toma 2 del oxígeno, pero 2 le quedan libres. Cuando vos lo inhalás, ese monóxido da vueltas por el torrente sanguíneo, se agarra al oxígeno de la sangre y no lo podés expeler, no lo podés expulsar. Y por eso nos mata. ¿Saben cuál es la diferencia entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono? Que uno está completo y el otro no. Como el dióxido está completo, vos lo respirás y te da efecto de toxicidad. ¿Qué es toxicidad? Dolor de cabeza, dolor de panza, vómito, diarrea, pero no te mata. El monóxido de carbono, que está incompleto porque tenés 2 brazos tomando el oxígeno, pero 2 libres, como está libre, vos lo tomás, lo inhalás, circula por el torrente sanguíneo, se queda asociado a la sangre y no lo sacás más. Y por esto uno te mata y el otro no te mata. ¿Sí? Por eso el monóxido es venenoso y el dióxido, solamente es tóxico por la composición molecular y atómica. Este está completo, el dióxido, y este está incompleto. ¿Sí? Bien, muy básico, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué una cosa normal y la otra? Profe, Sí, me encantó la explicación, la verdad, ¿eh? Te lo agradezco. gracias, gracias. Es básico, pero no sirve. ¿Sí? Bueno, chicos, anotamos un poquito de esto, como para entenderlo de la estructura general. Bien. Vamos a anotar esto que es importante. La cámara de combustión en una cocina es totalmente fácil de reconocer. Porque es allí donde ocurre. Perdón lo bruto, pero quiero que se entienda. Entre nosotros, ¿eh? No lo digan nunca al final,
y no lo diga nunca a un cliente. Pero podemos decir que la combustión es donde está el fuego, donde tenés la llama. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes. Es donde tenés la llama. Quédense con esa idea, por favor, lo digo así de grupo, porque sé que es lo más fácil de reconocer, pero no tenemos que decir esto en un final, tampoco un cliente. Lo decimos entre nosotros para que nos ubiquemos. Otro un artefacto de gas, donde tenés la llama, donde está el fuego. Esta es la cámara de comer. Nada más en la cabeza, ¿sí? Entre ustedes, para que lo tengan toda la vida. Ahora bien, le voy agregando algo. La combustión, según la definición clásica, miren cómo lo estoy poniendo, definición clásica. Significa que hay una definición que no es tan clásica, que podemos llegar a hablar un poco dentro de un rato. Es la asociación de combustible, lo voy a decir en bruto, gas para nosotros, ¿no? Más comburente, que el comburente, ¿saben qué es? Oxígeno del aire. Más una chispa o fuego de excitación. ¿La temperatura no toma ningún papel acá, profesor, para que suceda el calor? A ver, ¿cómo es eso? A ver, explícame, habla un poquito más, a ver No, para dónde va. yo entiendo que por ahí el calor depende del sin que haya fuego y sin que haya chispa, algo toma temperatura y por ende entiendo que el gas como que va a reaccionar, como que va a actuar Muy y va a bien, muy bien, muy bien. Eso se llama punto de autoignición. Y ahora voy a hablar un poquito de eso, lo vamos a mencionar, Seba, muy bien. Muy bien, ahora les voy a contar cosas que a veces uno no da atención y que pueden generar accidentes muy grandes. Sí, Seba, está muy bien lo que está diciendo. Por eso dije que es lo clásico, porque lo que está queriendo decir el compañero es que quizás elevando la temperatura, sin que sea fuego, también podés tener este fenómeno. Y por eso yo le dije, lo clásico que es pensar así, tenés el gas, el aire que tiene oxígeno, una chispa y tenés combustión. Pero hoy llegó bien a esa misma conclusión. Bien, bien, Seba. ¿Está? Chicos, entonces agregamos otra cosa. Los combustibles tienen la denominada
temperatura de autoignición. Por la cual, sin exponerlo a fuego o a chispa, pero sí a una punta incandescente. Hay que ver cómo se escribe, que no me acuerdo de esto, ¿sí? A ver, incandescente. Está bien, así. Bien. A una punta incandescente. A una cierta temperatura, al estar rodeado de aire, puede ocurrir la combustión. Vamos, que tengo mucho para hablar de esto. Lo que dijo Sebastián me abrió la cabeza y me trajo un montón de recuerdos. ¿Qué va? Zafás que estás a distancia, si no te cagaría la piña acá. Pero bueno, Bueno, están todos lejos, están todos por Zoom, así que no vamos a dar tu dirección. Vamos a hablar de esto que hay un montón de cosas para agregar. Me hizo acordar un montón de cosas, Sebastián, en serio. Yo me acuerdo en la secundaria, chicos, ustedes saben que a mí me costó tanto la secundaria, pero yo era re nerd, era nerd, pero me costaba, pero me encantaba estudiar. Eso era el tema, era que me costaba y me quería probar y no podía, me costaba. Y me querían matar, porque preguntaba y compañero. Aparte me decían, ¿para qué preguntás si no entendés? Y era la verdad. Si mis profes me vieran, no me podrían querer que no. Es difícil la vida, no hay nada que hacer. Pero me encanta lo que es. Sí, lo disfruto mucho. Disfruto mucho de la clase, muy, muy lindo. Chicos, tengo mucho para explicar. Mucho. A ver, vamos a empezar a ordenar un poquito la mente. ¿Entendieron esto en grandes rasgos? Perdón que lo diga así, lo de los bracitos libres, las valencias. Entonces quédense con esta idea, miren, para que ustedes lo reconozcan. ¿Sí? Y óxido son dos óxidos. Monóxido es, como dijimos antes, mono es igual a uno, un solo óxido. Entonces ya de ahí lo reconocés. Un solo óxido, monóxido de carbono. Dióxido, dos óxidos. Y vamos de nuevo. Si son tan parecidos, che, si este CO y este tiene dos, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. Que el carbono tiene cuatro bracitos, cuatro valencias. Y cuando esa valencia, es como la mamá, si vos llevás dos pibes, uno en cada mano, no podés hacer nada más. ¿Sí? Tonaste, bueno, háganse esta idea, que el carbono, sí, es como que tiene los bracitos y queda totalmente ocupado cuando hablamos del dióxido. Como queda ocupado, no puede agarrar nada más. La diferencia es que el monóxido es
una molécula que esté incompleta, que tiene brazos para agarrar algo. Y cuando vos respirás, ¿qué es lo que agarra? El oxígeno circulante por la sangre. Y como lo agarra, no lo suelta. Y como no lo suelta, no lo podés expeler. Y al no poderlo expeler, es ahí donde el monóxido es mortal. Pero volvemos a esto, que no me quería ir de tema. Fíjense, siempre que tenemos combustión, tenemos monóxido y dióxido, ambos. Principalmente dióxido en gran cantidad y monóxido en pequeña cantidad. Pero escuchen esto, escuchen bien por favor. Si vos tenés un artefacto de gas que está quemando, ¿sí? Correctamente, pero constantemente encendido. Con el tiempo, sepan que el monóxido es acumulativo. Yo puedo tener acá una hornallita encendida, cierro las ventanas del aula y le dejo que funcione y no ventilo. ¿Qué va a pasar? Vas a tener acumulación de monóxido de carbono. No porque hizo mucho de un tirón, sino porque siempre, cuando vos tenés combustión, ojo, esto lo tienen que explicar a los clientes, que vos podés tener un buen sistema de evacuación de producto de la combustión, pero como consecuencia siempre tenés monóxido. Entonces, siempre, hasta en invierno, ¿qué hay que hacer? Ventilar, señores, ventilar. Hay que hacerle al cliente que tenga la costumbre de ventilar, abrir puertas, abrir ventanas, que circule corriente de aire, si se puede, aunque sea en invierno, al mediodía, a la 1 de la tarde, cuando hay sol, que ventile. Después cerrar de nuevo y otra vez trabajar sin problema. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, esto lo borramos. Más adelante lo volvemos a explicar, no hay problema. Es más, le cuento, chicos, los que son alumnos en realidad del grupo de los sábados. En el capítulo 8 yo tengo que dar un seminario de monóxido de carbono, donde esto se estudia, así que van a llegar a verlo esto de otra manera más profunda, ¿sí? Y de ahí que está como práctica. Pero esto tiene una buena introducción. Y esto es lo que ustedes tienen que trasladar al cliente. ¿Viste cuando una rejilla no es reglamentaria, es de menor sección? Digo otra cosa. Un artefacto termotanque no tiene el tiraje reglamentario de 50 centímetros. O te digo otra cosa. En una cañería de evacuación de producto de la combustión no le pusieron pasta roja, le ponen una pasta cualquiera, que a la alta temperatura cede. Va a haber retroceso de dióxido y de monóxido, y funcionar, lo respirás, se te va la sangre y te mata despacio. Chicos, esto te mata despacio, te quema las neuronas, pero posta, ¿eh? Bien. Existe la temperatura de autoignición. La temperatura de autoignición es un poco lo que Sebastián, el compañero, nos dijo hace un rato vía Zoom. Dijo, ojo, hay una temperatura en la cual los combustibles autoexplotan. Entonces piensen en esto. Imagínate que vos tenés un horno. Y acá tuviste, el horno estuvo encendido. Abrí la tapa del horno. ¿Sí? Acá tenés que estar encendido. Si el horno estuvo encendido, la temperatura adentro, ¿cómo es? ¿Alta o baja? ¿Están de acuerdo?
Chicos, tengo un horno encendido, 1 hora, adentro tengo calor. Perdón la obviedad, pero bastante fácil de entender. Ahora imagínate que acá adentro tenés una combustión incompleta. ¿Saben qué es la combustión incompleta? La que no se quemó del todo. Bien, es la combustión en la cual la relación entre combustible y comburente no está equilibrada. Exacto. Y ahí te quedás. Monóxido de carbono. Entonces, vos tenés acá adentro que por algún motivo este horno no te quema bien. No te quema bien y adentro tenés alta temperatura. Si no te quema bien, acá que tenés. CO, monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Bueno, vos abriste la tapa del horno, ¿qué entra? Oxígeno. Bien. Nosotros lo llamamos comburente. Este monóxido de carbono que tengo dentro, que actúa de combustible y por el calor interno, ¿sabes qué pasa? Explota. Esto ocurre en los hornos industriales. Industriales o comerciales. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, un restaurante, tienen grandes hornos, este efecto puede pasar. ¿Sí? Bien. Seba, vos tenías, más o menos era esto lo que decías, ¿no? Más o menos. Sí, sí. ¿Te comprende el concepto? Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, yo les había dicho esto. Nosotros como gasistas tenemos una definición clásica de decir que la combustión ocurre por la mezcla del combustible, que es el gas, más el comburente, más una chispa. Pero Seba dijo, no, loco, puede pasar también y expones este combustible a una alta temperatura. ¿Y qué pasa? Y recién en julio el compañero dijo, mirá, una combustión incompleta es cuando la combustión no se hizo totalmente. Y cuando no se hizo totalmente, ¿qué significa? Que acá, adentro, en ese monóxido de carbono, hay partículas de gas que no está quemado. Que cuando no está quemado, vos abrís la tapa del horno, adentro tenés alta temperatura, monóxido de carbono, gas metano, entra el aire y hace efecto de autoignición. Te explota en la cara. Eso le Ojo con pasa esto. también, no, profesor. Suele pasar, Sí, eso lo Cristian, manejan Julito. también. Sí. Cristian. Profesor, Ah, no. ah, Tranquilo. Cristian, Decime, lo que decime. lo manejan el tema, los bomberos también ese tema. Por ejemplo, cuando hay un incendio muy grande, en un lugar cerrado tratan de evitar de abrir de golpe por el ingreso del oxígeno. Muy bien. Totalmente. Vos sabés que en el grupo, creo de los martes, yo tengo un muchacho que es bombero voluntario. Y le voy a pedir que nos dé una charla de esto. Si se anima. O por lo menos que me dé información, porque capaz que sé que lo sabe, pero hay que ver si se anima a hablarla, ¿no? Porque está bueno Explicarlo. porque esto se relaciona mucho lo que nosotros hacemos con lo que ellos manejan día a día. ¿Sí? Esto entonces temperatura de autoignición. ¿Lo quieren copiar? ¿Le dejo un minutito? Cópienlo tranquilo, chicos. Y les voy a dar otra cosa que es novedad. Vamos a explicar este fenómeno de la combustión-explosión. Perdón, y una cosa más que no lo dije.
¿Saben cuál es la diferencia entre la combustión y la explosión? El control. Yo tenía un profesor que escuché lo que decía, y lo comparto, que la combustión es una explosión, pero controlada. Porque vos la generás a propósito y la puedes apagar si querés. En vez, cuando no la controlás, se hace una explosión sin control. Correcto. Tengo que caminar porque tengo sueño. Si no, no me lo recuerdo. Cuando tengo sueño, si no camino, me quedo dormido. Cada rato. Chicos, por si acaso, me quedo como bien. Agregar algo, sumar algo, completar algo, que siempre los aportes son muy agradecidos. ¿Están chicos ya más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Listo? Bien, borramos un poco entonces. Les voy a contar una cosa. Escuchen qué interesante. Los refrigerantes de heladera, y voy a ponerle aire acondicionado, pero sin un tipo de climatización, pero para no perder tanto. ¿Sí? Son variantes moleculares del metano
propano-butano. Por si acaso, el metano, gas natural, para no escribir tanto. Y propano-butano, gas licuado o gas envasado. Gas envasado. PPP también lo pueden decir. Gas licuado. ¿Sí? Pero bueno, para que lo sepan, ¿eh? ¿Qué significa? Que algunos de ellos tienen la peligrosidad de ser explosivos. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bien. Bien. Las viejas Siam, eran directamente a gas. ¿Puedo hablar un poco de mecánica del auto? 5 minutos. Tienen que me ubico. Hace rato que no hablo de esto, pero ya tienen la cabeza. Esto es todo culpa de Sebastián, ¿eh? Les aviso. A ver. El auto de sistema de distribución tradicional vos tenés un cilindro y tenés un pistón que hace un movimiento vertical. O sea que el pistón en un punto va a estar arriba y en un punto va a estar abajo del cilindro. ¿Sí? Este es el pistón, sube, baja, sube, baja. ¿Ustedes me decían? Bien. En el sistema de distribución tradicional, nosotros también tenemos combustible. ¿Qué puede ser? Nafta. Ejemplo, ¿están de acuerdo? La nafta es un combustible. Ok. Entonces, cuando el pistón baja, si baja, y esto está hermetizado, hace ya muy bien, Gonzalo. Ahí voy, pero todavía no llegué ahí. Gonzalo ya me veo, está hablando del norte 32. Es el próximo punto que voy a hablar. Gracias. Bueno, también después se pueden agarrar con Gonzalo. Pero esto es culpa de Seba. Bien. Cuando vos tenés acá, entonces, que el pistón sube y baja, al bajar en bruto, bien, crea efecto de succión. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que baja es el combustible. Ojo, tenés una válvula, no me quiero ir mucho de tema porque puedo dar mecánica, me encanta, pero no voy a ir de tema. Entonces, como dice acá el compa, dice, mira, cuando baja, hace efecto de succión. Y acá que entra, también entra combustible. ¿Sí? Cuando entra combustible, llega un punto que la válvula de admisión, una vez que dejó de entrar, hizo entrar la cantidad de combustible necesaria, se cierra. Y este pistón que estaba abajo, ¿qué empieza a hacer? A subir. Cuando sube, hay un punto en el sistema de distribución tradicional que nosotros acá tenemos. La bujía. Y la bujía que genera una chispa. Adentro tenés, síganme, combustible, aire, más una chispa, pero es controlada. Por eso es una combustión. Ahora, si el auto se le prende fuego, es una explosión. Bueno, ¿esto lo entendieron? Esto es lo más parecido que lo que hacemos nosotros. Ahora voy a hablar de otra cosa. Yo estoy hablando de un sistema de distribución tradicional. Saben también que tenemos sistemas hoy en día computarizados. Hoy, en cualquier autito tirando del 2000 y pico para acá, tenés un sistema de computadora. Y ese sistema de computadora, particularmente,
cuando es un auto a diésel, escuchen esto, no tenés la caducidad. Tenés el ingreso de combustible, se cierra, sube, y este combustible diésel, no tradicional, sistema computarizado, este es viejito, ¿sí? Se prende fuego por presión. Esto se llama efecto diésel. Entonces, escuchen, en el sistema tradicional naftero no tengo efecto diésel. ¿Por qué? Porque tengo entrada de aire, entrada de combustible y una chispa que excita y que realiza la combustión controlada. Cuando hablo de un efecto diésel, estoy diciendo que tengo, por un lado, entrada de aire, que tengo por otro el diésel, pero no tengo la chispa. Cuando sube el pistón, como está cerrada la válvula, presiona. Y al presionar la temperatura se eleva y ocurre lo que decía Seba ahí antes. Tengo el efecto de autoignición. El diésel, miren, tengo, si lo puedo buscar, no quiero por el tiempo, pero a 600 y pico de grados, por presión, hace efecto de combustión. Entonces, esto es lo que yo le decía, a ver, cuando hablamos del efecto diésel, no es un efecto clásico, el que decíamos de gasista, que es combustible, comburente y chispa. Porque el diésel se prende fuego y por elevación de presión que eleva la temperatura, ojo, sí tenemos oxígeno, pero no tenemos chispa de excitación. ¿Pero es combustión? Sí, porque tenés combustible ahí que se prende fuego. Es combustión. Y exacto. Y lo último que quería hablar, que ya se adelantó Gonzalo, es esto. En refrigeración, que ya me veo venir lo que iba a decir, hoy en día llegaron de Brasil, desde agosto del año pasado, los equipos que son R32. Estos equipos R32 son buenísimos, pero es un gas explosivo. Cuando nosotros hacemos la maniobra de movilizar un equipo de climatización, en otros refrigerantes de equipos que se denominan equipos on-off, como son los equipos, este es 32, ojo, R22, este no es lo mismo, este es el nombre, este es el o R410, hacemos una maniobra que cerramos el robinete de menor diámetro para que el combustible quede adentro del motocompresor y lo podés trasladar. Ahora, ¿qué pasa? El R22 y el R410, esperen que tengo un compañero que se me suma, no hacen efecto diésel, pero el R32 sí. ¿Qué va a significar? Que si vos encerrás el R32 dentro del motocompresor, la función del motocompresor es dar presión. Y al dar presión, eleva temperatura y ¿qué pasa? Explota. Y ahí tenemos otro caso en el cual, por temperatura de autoignición compuesta por tener un resto, siempre te queda algo de atmósfera en la cañería, siempre, por más que haga bomba de vacío, nunca existe el equipo perfecto. Nunca existe el equipo perfecto. Entonces, sumando el refrigerante a nivel explosivo más el resto de atmósfera, al darle presión, tenés el carnaval. ¿Sí? Bueno, pongan esto, y bueno, ya hasta acá contamos porque me estoy yendo un poquito a los pasos, pero les hablé de todos los casos de combustible que conozco más. Y no realmente libre.
Bien, Gonzalo, gracias. Bueno, la sigla, ¿me contáis? GN, GN. sí, perdón, lo borré sin querer, sé que me apoyé. GN es gas natural y la de acá, la mortelada, que no se ve, gas envasado, gas licuado, pero chicos, les voy a pedir un favor. Vamos a cortar acá la clase. Yo les voy a enviar, como siempre, el PDF. Todos los que quedan del grupo, los que están por Zoom, envíen nombre de apellido para que el audio esté presente. ¿Qué más? Yo les subo el video. ¿Qué parte del video va a estar más o menos dispuesto en 1 hora? Si lo quieren repasar. Y bueno, la semana que viene vamos más directamente al punto y voy a intentar no agregar tanta cultura general. Pero esto es re interesante. Porque todo lo que es técnico, chicos, todo se relaciona entre sí. ¿Sí? Bueno, gracias por estar. Gonzalo, después si querés, para la semana que viene, prepararnos algo de eso y lo hablamos. 10 minutos de clase. Está bueno. ¿Sí? Nada, yo les envío apellido al grupo, chicos, para el presente. ¿Sí? Gracias por estar. Yo les envío el PDF. En Chau, el chau. WhatsApp nos mandamos el nombre y apellido. Sí, en el grupo de WhatsApp, En el grupo de Listo. WhatsApp, nombre y apellido, por favor. ¿Sí? Ya les envío la documentación.